Hola a todos, nos encontramos aquí en esta ponencia acompañado de personas súper especiales para este congreso y daremos inicio con unas palabras para reflexionar. El momento es siempre el adecuado para hacer lo que es correcto. Martin Luther King, Jr., activista y pensador. Es un honor darles la bienvenida a esta nueva sesión del Cuarto Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales. Está organizado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como en cada encuentro, buscamos fomentar el intercambio de ideas y a la reflexión sobre temas clave para el desarrollo de proyectos públicos y sociales, fortaleciendo así este espacio de diálogo académico. Los acompaña su servidor Jesús González, y me complace conducir este gran evento. Tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Josué Lugo Sánchez, la maestra Itzel Lugo Sánchez, el licenciado Enrique Martínez y la licenciada Angelina Mijares, acompañados esta vez de un moderador, quien es la licenciada Arlet Morales Diego. Es un gusto tenerlos por acá. A continuación daremos lectura a las semblanzas de cada uno de nuestros ponentes, con el objetivo de conocer más sobre su destacada trayectoria profesional y académica. Comenzamos con la semblanza del doctor Luis Josué Lugo Sánchez, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Cuenta con formación en Comunicación y Psicoanálisis, así como una estancia de investigación en la Universidad de Sevilla. Es fundador de Tesicafé. Ha publicado más de 10 artículos indexados en bases internacionales y es autor de 3 libros. Además, es candidato del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de trabajo se centran en la tecnopolítica, la ética digital y el uso responsable de la inteligencia artificial en la investigación y la docencia, consolidando así una trayectoria que combina la producción académica con la innovación pedagógica y tecnológica. Agradecemos al doctor Luis Lugo por su valiosa participación en este congreso. Continuamos ahora con la semblanza de la maestra Itzel Lugo Sánchez, quien es candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su línea de investigación abarca la comunicación pedagógica y las metodologías participativas, integrando enfoques críticos e interdisciplinarios. Se ha desempeñado como capacitadora en proyectos internacionales, colaborando con instituciones como la Universidad Instituto Superior de Estudios Psicológicos, y actualmente coordina la comunicación y difusión de la revista científica Comunicación y Sociedad de la Universidad de Guadalajara. Ha impartido talleres y ponencias en diversas universidades de América Latina y Europa sobre perspectivas de género, interseccionalidad y tecnología educativa. Es cocoordinadora y coautora del libro Calidoscopio Metodológico, explorando epistemes y experiencias. Es docente en el Diplomado de Competencias Interdisciplinarias e Inteligencia Artificial de la UNAM. Su trayectoria combina la investigación académica, la práctica pedagógica y la vinculación internacional, consolidándola así como un especialista en metodologías participativas con perspectiva de género y tecnología aplicada a la educación. Agradecemos mucho a la maestra Itzel Lugo por su valiosa participación con nosotros en este congreso. Bueno, en tercer lugar tenemos a nuestra ponente, que es la licenciada Angelina Mijares. Licenciada en Ciencias de la Comunicación y coordinadora de Comunicación Educativa en Tesicafé. Se especializa en procesos de transmedia y estrategia de difusión de la ciencia.
Su trabajo se centra en el diseño de entornos de aprendizaje inclusivos y la integración crítica de la inteligencia artificial en procesos de enseñanza-aprendizaje. Ha participado en el conversatorio Uso de la tecnología y resistencia política entre jóvenes de diversidad sexual y de género, en la Universidad de Toronto. Y por último lugar tenemos a nuestro ponente, el licenciado Enrique Martínez, quien es estudiante de la maestría en comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación se centran en los consumos culturales y las culturas digitales, con un énfasis particular en las plataformas de distribución informal por streaming. Ha impartido el taller Visualización de datos para la investigación, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, como parte del Laboratorio de Inteligencia Artificial e Interdisciplinariedades, ofreciendo herramientas para el análisis crítico y gráfico de información digital. Asimismo, ha presentado ponencias en congresos internacionales y nacionales sobre plataformas digitales, piratería cultural, etnografía visual y doblaje en espacio neutro, consolidándolo así un perfil académico orientado a la investigación crítica de los fenómenos digitales contemporáneos. Los ponentes a continuación nos presentarán su conversatorio titulado Investigación académica en tiempos de inteligencia artificial, ética, plagio y declaraciones de uso responsable, enmarcado en un eje temático, educación, docencia e inteligencia artificial. Estimada audiencia, los invitamos a colocar sus dudas y preguntas en la sección de comentarios. Sin más, ansioso de escucharlos, cedo la palabra a nuestra moderadora el día de hoy, Arlet Morales. Adelante. Muchas gracias. Bueno, como ya se mencionó, vamos a presentar el día de hoy un conversatorio. Para eso quisiera hacer presentación de esta diapositiva, en donde un poquito para recordar cuál es nuestro objetivo es analizar colectivamente los desafíos éticos, metodológicos y sociales que plantea la inteligencia artificial en la investigación académica contemporánea a partir de experiencias situadas que abordan la transparencia, la autoría y la responsabilidad intelectual con propósito de proponer estrategias institucionales y pedagógicas para fortalecer la integridad académica en tiempos de IA. En este sentido, la dinámica del conversatorio será dividida en dos bloques. El primer bloque es el plagio y antiplagio en tiempos de IA, con participación del doctor Luis Josué Lugo Sánchez y la doctora candidata Itzel Lugo Sánchez. De ahí pasaremos a un segundo bloque que sería del uso ético a la declaración cualitativa de la IA, con el maestro candidato Enrique Martínez y la licenciada Angelina Mijares. Cada bloque tendrá dos ponentes y se harán en promedio de 2 a 3 preguntas por bloque, con un promedio de 2 minutos cada pregunta. En este sentido, yo les estaré indicando cuando de alguna forma ya nos estemos acercando al límite de tiempo para que podamos seguir con la participación del siguiente candidato. En este sentido, me gustaría empezar con el primer bloque, que sería el plagio y el antiplagio en tiempos de IA. Para ello, me gustaría empezar con una primera pregunta que, bueno, a propósito del bloque, sería analizar críticamente cómo la expansión de la inteligencia artificial está transformando las nociones de autoría, plagio y originalidad en la investigación académica, así como las tensiones entre vigilancia, transparencia y control institucional que generan las herramientas antiplagio y los sistemas algorítmicos de detección. Para contextualizar un poco este bloque, por ejemplo, en la UNAM, el 44% de la comunidad académica tenía mucha información sobre el plagio, pero al mismo tiempo se percibe como algo más grave que la piratería. El 62% de los académicos de la UNAM reporta conocer casos comprobados de colegas que han plagiado. Y además, el 75% de la comunidad académica se le dificulta citar porque no le enseñan cómo. En este sentido, la primera pregunta que me gustaría plantearles a nuestro ponente, doctor Josué Lugo, y a nuestra doctora candidata Itzel Lugo, sería ¿cómo ha cambiado el fenómeno de plagio académico en tiempos de inteligencia artificial generativa? Para ello, no sé, me gustaría preguntarles quién quisiera empezar. Candidata a doctora. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque somos Team Choro, Arlet. ¿Cuánto tiempo? Eh, por favor. 2 minutitos. Sí, dos. Ay, qué cosa. Me voy a cronometrar también. Muy bien. Pues muy agradecida de estar en este espacio, de estar conversando con personas con quien colaboro, con quien trabajo,
con quienes hacemos un equipo. Entonces, de inicio yo pensé en 4 puntos y pensé en 4 puntos gracias, digamos, a espacios también colaborativos, colectivos, uno presidido por el profe Lugo, quien también está aquí. Y primero diría el cuestionar el sentido de este proceso de ida y vuelta respecto a la enseñanza y el aprendizaje, también cómo ha evidenciado y ha acentuado problemas éticos ya existentes, o sea, es decir, no es que el plagio no existiera antes, ¿no? O sea, es hasta una obviedad esto que estoy diciendo. Y en ese sentido también cómo ha acentuado estas prácticas, mecanismos de control y de vigilancia. Y al respecto, pues en el marco de diversas relaciones de poder asimétricas, también dificultades y desafíos respecto a identificar el plagio en tiempos de IAs generativas. Y aquí me gustaría retomar una idea que el profe Lugo ha llevado a un espacio muy, muy bonito y muy bello que ha permitido diversas reflexiones, que es cuestionarnos qué nos hace humanos en la creación académica, porque nosotras, nosotros, nosotres también creamos. A veces pensamos que es solo una cuestión de las artes, cuando en la academia también está esta apuesta creativa, hay diferentes, por ejemplo, hay incluso términos, imaginación sociológica, creatividad metodológica, que vienen de teóricos que han estado ahí desde hace mucho tiempo. Y en ese sentido, ¿cómo, cómo ha cambiado y cómo atraviesa estas prácticas como es el escribir, el sistematizar, el organizar, eh, etc. Ahí lo dejo. Muchas gracias, maestra. Y con esto le doy paso al doctor Lugo. Igual pongo mi cronómetro. A ver, ¿qué ha cambiado? Uno, ha cambiado el contexto. De pronto es como la película Goodbye Lenin, despertamos a otro contexto y quien no ha despertado va a ser más doloroso todavía el choque, un capitalismo cognitivo, una hiperaceleración, nuevas formas de crear artefactos que si bien te los traemos heredados de la radio, la televisión o el ordenador tradicional, hoy tienen otras potencialidades o diría y recursividades. Y eso en sí mismo ya constituye un cambio fundamental. ¿Qué ha cambiado? También ha cambiado la forma histórica, pero no ha cambiado la sustancia pulsional, que es la que nos lleva a la deshonestidad. La gente ha sido deshonesta históricamente y culturalmente nos encontramos en Latinoamérica, encontramos en México, en donde es un tema que particularmente se vuelve relevante. Tres, ¿qué es lo que ha cambiado la forma del resultado? No era la misma forma del resultado la pre-Google, la Google y la post-Google, en donde ChatGPT, Gemini, SciSpace, Undermind te muestran distintos tipos de resultados. Cuando empiezo a hablar así, parece que ya hablo en otro idioma, porque también ha cambiado nuestra codificación simbólica del lenguaje. Quien no me entendió tiene una brecha y es una brecha urgente de atender en la cual política pública y política educativa tiene que entrar. Cuatro, que ha cambiado la forma de detectar el proceso, pero no ha cambiado que tenemos terribles problemas con la citación en APA, no ha cambiado que tenemos terribles problemas entre distinguir distintos tipos de cita y no ha cambiado la necesidad histórica, disruptiva y ontológica de cambiar las cosas. Y estos giros semánticos que hablan algunos autores como Benasalle, no los va a hacer una IA. Es decir, que no ha cambiado la necesidad del cambio. Y el cambio no va a venir del vector, va a venir de docentes, profesores, profesoras e investigadores que tenemos que poner en el centro a la condición humana, las interacciones que hay, para que lo que no ha cambiado es la necesidad de un profesor, profesora que intermedie estos procesos. Con esto termino, querida Ernesto. Muchas gracias. Creo que es bastante valioso lo que ambos mencionan porque de alguna forma estamos en un contexto de constante cambio y al mismo tiempo ya lo señalaban que es la necesidad de cierta forma regular hasta cierto punto la forma en cómo se produce la creatividad. Y en este sentido me gustaría señalar una segunda pregunta que es ¿qué papel juegan hoy los sistemas antiplagio frente a textos producidos con IA y cuáles son sus principales limitaciones? ¿Sería solo un control técnico o como ya lo venía de alguna forma señalando, hay algo más detrás de este marco institucional? ¿O si hay algo más que solo este marco institucional y el uso de la herramienta? Con ello, no sé, me gustaría ver si el doctor José Luego puede empezar y ya de ahí pasamos con la doctora maestra Itzel.
Agarraste en curva, pensé que iba a ser Enrique y Angelina. Otra vez me pones la pregunta, Rita. Sí, es... ¿Qué papel juegan hoy los sistemas antiplagio frente a textos producidos con IA y cuáles son sus principales limitaciones? ¿Es solo control técnico o institucional o hay algo más detrás de ello? Ay, qué buena pregunta. A ver, en mi inicio, ¿qué papel juegan de mucho control y de mucha vigilancia, muy Foucaultianamente? ¿Qué papel juegan? Es un tótem académico, un tótem académico en donde de pronto, a veces con o sin intencionalidades explícitas, nos queremos ahorrar la chamba de ser estudiantes y de ser profesores, y de ser asesores y de ser asesores. Porque entonces es como pues lo va a revisar el antiplagio. O por otro lado, también se nos cae nuestra soberbia académica. Pensar que yo puedo más que una máquina ha cambiado. La recursividad de la actual máquina es tan potente que no va a desplegar las potencialidades humanas que, como dice Itzel, tenemos que recuestionar, pero al mismo tiempo sí desplaza la codificación algorítmica del tiempo para inteligencia artificial. La recursividad de la propia máquina, más la creatividad que tenemos como seres humanos, hace que a partir de un prompt 2 o 3 sea indetectable. En un ejercicio de auditoría algorítmica que coordiné junto al equipo de laboratorio donde está Enrique y otros colegas, hicimos ya pruebas de antiplagios que usan profesores de asignatura con un 30 al 70% de falsos positivos. Es decir, no va por ahí. Tenemos que pensar una nueva forma de reflexionar y reflexionarnos en donde la ética académica esté en el centro sin dejar de lado la creatividad. Claro, también funciona mucho porque son grandes modelos de venta de un capitalismo cognitivo que genera diestra y siniestra, y son modelos empresariales, está bien, pero ¿cuáles son los retos actualmente y cómo tenemos que dialogar intergeneracionalmente para encontrar soluciones? Eso no nos los no va a desfasarse esa discusión, y por eso celebro estos espacios, porque hacia allá va, hacia allá va. Hoy ya detectamos cierta resignación y en esa resignación habríamos de encontrar acciones contundentes que pasen por instituciones, por profesoras, profesores y por estudiantes. Muchas gracias. Le paso la palabra a Itzel, por favor. Muchas gracias, querida Arlita. Em, Coincido con el profe Lugo, sí, totalmente. Pensaría que también me sumaría la idea de que son mecanismos de control que en muchos casos solo son técnicos. Ojo ahí, o sea, me parece que eso no implica que no puedan ser un apoyo, estoy midiendo el tiempo, un apoyo que no solo cuantitativamente evaluara o analizar el texto, sino también cualitativamente, que es algo que en muchas instituciones no hacen. Y ahí también me gustaría precisar que muchas veces estos sistemas llamados detectores de plagio per se no se llaman detectores de plagio, sino son programas que detectan similitudes. Entonces creo que también a veces manejarlo bajo esos términos crea ahí un temor social de a veces personas que no plagiaron, digamos, o sea, más que evitar plagiar, o sea, porque yo creo que también si ponemos en el acento en voy a aprender a citar para evitar plagiar, creo que podríamos darle la vuelta a esa intención y más allá de eso, pensar en citar, ¿no? En dialogar, en referir lo que leemos, porque al final al referir, más allá a veces de estas cuestiones o estas discusiones que terminan en que citar es no reconocer la colectividad, etc., me parece que citar también implica un diálogo con esa colectividad, el reconocimiento de diferentes subjetividades, el reconocimiento de diversas ideas, y eso no implica eclipsar una colectividad y que el conocimiento, los saberes, los construimos de forma colectiva, colaborativa, etc., grupal también. Entonces, ahí también en cuanto a limitaciones, coincido con el profe Lugo. Llega un punto en que los antiplagios o los programas de similitudes, bajo la intención que se están utilizando, dejan de ser útiles. Entonces, coincido que otras alternativas. Y al respecto también hay varios videos, esto también se ha comentado en varios espacios,
allá con esto cierro, en TikTok, por ejemplo, en donde las chicas y los chicos se enseñan estrategias para que puedas, digamos, evadir, digamos, todos estos mecanismos, tal cual. Muchas gracias. Creo que han justamente dado algo, señalado algo bastante importante y es cómo de alguna forma estamos en un marco en donde se busca la productividad, pero al mismo tiempo hay como cierta regulación en torno a ello y de alguna forma se desplaza a este diálogo que ya mencionaba la maestra Itzel acerca de el cómo vamos a estar produciendo conocimiento en conjunto, ¿no? Entonces, algo ya daban como algunos indicios de ello, Arlie, pero me gustaría 30 segundos si me regalas, porque si claro, no se puede sí, 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 malentender claro. mi participación. A ver, como diría mi colega Juan Martín, no estamos preparados para esta conversación. Cito a Juan Martín. A ver, es que no habíamos terminado de resolver el plagio sin IA, ese es el gran problema, no estábamos haciendo guajes, no estábamos todavía capacitados para pasar al tema de la IA y pasamos a la IA. Por lo que quiero aclarar es lo siguiente, los antiplagios, bueno, que como bien dice, los detectores de similitudes sí siguen funcionando en todo lo anterior a la IA. Y ahí tenemos graves problemas, lo vemos diariamente en Tescafé. La gente que no sabe citar, la gente que se adueña de las ideas de otros, la gente que cita al autor del autor, pero el autor citó mal. Todo eso sí va a salir en Turnitin compilado y para eso sí sigue siendo efectivísimo. ¿Qué? Porque si no te se puede decir así, ay, profe, yo me imagino, académico de la UNAM, asegura que ningún antiplagio funcionó. Claro que no, sí funcionan. Donde ya se cambia es en el uso de prompts. Y ahora insisto, si alguien ve esto y de pronto de qué está hablando este señor, es porque nos falta alfabetización y hay que entrarle también con fuerza a ese tema. Pero todo en el pre-IA, que es donde mucha gente se queda, no en la IA, se queda en que no sabemos citar, referenciar, en que la IA te da paráfrasis mal hechos. Bueno, eso probablemente sí va a salir en la detección. Quiero aclarar eso, mi conversación iba hacia el tiempo de la IA, pero como dice mi colega Juan, no estamos preparados para estas conversaciones, pero ya las estamos teniendo. Solo era un punto de una moción. No, claro, creo que es bastante pertinente aclararlo porque de alguna forma se relaciona a la tercera pregunta y es ¿de qué manera la automatización de la escritura está modificando los criterios de originalidad y autoría en la investigación académica? ¿Es algún tipo de originalidad sintética? Ahorita ya lo mencionaban un poco que detrás de todo ello hay un proceso de creatividad y que de alguna forma hay varias formas de pensar, incluso en eludir, pero también en contribuir a la conversación. Entonces, no sé quién le gustaría empezar con ella. Maestra Itzel, le doy la palabra. De acuerdo. Ay, esta pregunta está muy potente, querida Arlita. Creo que es ay, no sé, no todas están muy buenas, pero esta es muy polémica porque al final la escritura académica se sustenta a uno de sus grandes, digamos, anclajes, de sus grandes pilares, es la originalidad y la autoría como, como aquello, o sea, que la hace, digamos, que la hace, o sea, que la sustenta, que la fundamenta, que la argumenta. Y de ahí, por ejemplo, también nacen estos criterios de las revistas académicas, o sea, qué es lo que hace a un artículo que sea publicable, que sea citable, que entre en todos estos rankings, ¿no? Todo esto todo lo que implica el capitalismo cognitivo, justamente es la originalidad y la autoría la sustentas en una forma de citar, ¿no? O sea, entonces pensaría que considerable y significativamente, pues está en eso, tal cual, en estos debates. Y en ese sentido, también varias comisiones éticas internacionales, diferentes espacios están cuestionando eso y están dialogando y están generando, digamos, sus protocolos para saber qué se hace frente a esta automatización. Y me parece que ahí hay como digamos, viéndolo como en una especie de línea, hay posiciones extremas en donde también no es nuevo, ¿no? O sea, como ante de pronto este tipo de coyunturas, como bien decía el profe Lugo, en donde ya no es como antes, o la gente se suele replegar hacia lo de antes, o un poco a sumarse, incluso a veces hasta críticamente, ¿no? Entonces, creo que ahí queda por ver matices, por situar, por tratar de entender por volver también incluso a estas discusiones entre agencia y estructura, ¿no? También en donde si la gente está usando IA,
también hay razones estructurales para usarla y al respecto también hay agencias y la agencia también creo que no siempre es positiva y en ocasiones tendemos como a romantizar, ¿no? Desde el concepto agencia. Y en ese sentido finalizaría con esto porque ya me estoy pasando un poquito, recordar que las IAs generativas no son autoras, ¿no? Cosas que también ya se han venido dejando sobre la mesa, que incluso legalmente ya se están aclarando y que también vienen a representar de alguna forma puntos de partida para que las personas que deseen utilizar IAs generativas puedan hacerlo de forma ética y pensaría también responsable con el medio ambiente, considerando también otras prácticas que tenemos. Muchas gracias. Doctor Lugo. Terminaré a preguntarle. A ver, hay que regresar. ¿Qué es una tesis, por ejemplo? ¿O qué era un ensayo? La tesis viene del siglo XVI, el ensayo del siglo XIX. Se parecen. Decía Montaigne en el ensayo. De la realidad en la que tú vives, ensayas una idea que ayude a explicar mediante argumentos algo. Y eran muy de carácter literario. Y la tesis es, sostienes una tesis que vas a argumentar. Ya luego vinieron las citas, bla, 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 ¿no? Vayamos a ese punto. ¿Qué vas a aportar ensayística y epistemológicamente? Pero yo quiero llevarlo más adelante. ¿Qué va a aportar a la sociedad tu trabajo? Como bien dijo el maestro Edgar Zúñiga, ya casi doctor, cuando llegó con las madres buscadoras y le preguntaron, ¿y tu tesis para qué, mijo? Y él se quedó y le dijo, memoria histórica. Esa tesis tiene una gran valía. Para mí, si la tesis no tiene una idea ensayística y argumentativa, que además aporta socialmente, ¿para qué invierte CONACYT y la UNAM y la universidad pública, sobre todo? Y eso era sin IA. Si alguien usa la inteligencia artificial de forma ética, si declara, y además hay un componente epistémico y social de fondo, bienvenido sea. Hoy en varias universidades no se están cuestionando si se usa o no, se están cuestionando ya por prácticas híbridas, tampoco estamos preparados, pero vamos a ir hacia allá. Y la práctica híbrida es preparar a la persona para curar contenidos e información. Ejemplo, busquen Storm AI. Nosotros ya estamos trabajando con Storm AI, que implica saber generar ideas sintéticas, saber depurar y comprender información de un paper que no es tuyo y saber debatirle, contraargumentar a alguien que no piensa como tú. Porque si nos quedamos en el espacio de la burbuja cómoda del quien piense como yo, pues entonces somos inteligencias artificiales, pero aparentemente humanas, aunque hay muchas funcionalidades ahí. Yo iría por ello, hacia allí iría la parte de originalidad. ¿Qué estás aportando? ¿Para quién lo estás aportando? ¿Y con qué mediaciones? La IA solamente es un significante de todo un panorama epistémico que no hay que perder de vista. Muchas gracias. Creo que resulta bastante fructífero lo que ya mencionaban, es de rescatar la parte humana e histórica y todos los procesos que han venido detrás de ello para al final consolidar la discusión actual que estamos viviendo. Y esta parte de que al final de cuentas, si la IA no es autora, hay que de alguna forma también voltear a ver a estos procesos que hay detrás, ¿no? En este sentido, me gustaría pasar al segundo bloque que justamente habla un poco ya de esta parte de la ética, del uso ético a la declaración cualitativa de la IA, porque, bueno, también me gustaría pedirle al doctor Lugo y a la maestra candidata, a la doctora candidata Itzel, si pudieran como guardarnos un poquito de esto que ya nos comentaron para unas reflexiones finales. Y bueno, ya en este segundo bloque, quienes nos van a acompañar es el maestro candidato Enrique Martínez y la licenciada Angelina Mijares. El objetivo de este bloque es reflexionar sobre las implicaciones éticas, pedagógicas y culturales del uso de la inteligencia artificial en la producción académica, explorando la importancia de declarar de manera transparente y responsable su empleo en los procesos de investigación. Este bloque propone pensar el uso de la ética más allá de lo normativo, articulando perspectivas de género, alfabetización digital y metodologías participativas que contribuyan a construir comunidades académicas críticas, cuidadosas y éticamente comprometidas. Un, un contexto un poquito de ello es que en la UNAM, según el estudio de Benavides, en promedio alrededor del 75% de profesores en los 3 niveles educativos ya usan IA generativa con base en los datos brindados. Es como lo que ya mencionaban antes nuestros ponentes, no es que se plantee si se usa IA o no, sino que ya se está usando. Y
Por ejemplo, en promedio, el 85% de los estudiantes usa ya IA generativa. Además, el 89% de profesores y el 79% de estudiantes en Estados Unidos piensan que el impacto de usar la IA ha sido francamente positivo y faltaría incluso pensarlo acá en México. Con ello, me plantearía la primera pregunta. ¿Qué significa hablar de un uso ético de la inteligencia artificial en la investigación académica? ¿Qué lo distingue de la formación de académicos hábiles en el uso de herramientas de IA? Me gustaría darle la palabra ya sea al maestro Enrique o a la licenciada Angelina. ¿Quieres comenzar tú, Angie? Va que va. Muchas Va que va. gracias. Muchas gracias, equipo, por el espacio. Nuevamente agradecerle también a Codep, Tesi Café. Y pues bueno, yo comenzaría con, citando a Profe Lugo, preguntarnos para qué, cuándo, cómo, qué inteligencias artificiales vamos a utilizar, por qué queremos utilizarlas, cuándo utilizarlas. Al final la inteligencia artificial es una herramienta más, un artefacto. Es como cuando pasamos de escribir, o cuando pasaban de escribir, porque a mí no me tocó escribir en máquina, eh, y después comenzar a escribir a computadora, ¿no? Que sé que también quizá había mucha resistencia y quizá también por esta parte, desde el periodismo, citando a la doctora Hortensia Moreno cuando le pregunté sobre el uso de IA, ella es muy pues apegada a la redacción en papel y su respuesta fue eso, ¿no? Es un artefacto más, es imposible que ya no podamos utilizarla. Entonces, en este sentido, ¿es obligatorio utilizar la inteligencia artificial en el ámbito académico? No. Em, pero sí nos puede ayudar, por ejemplo, en el cómo, y justo hablando de la ética, al momento de citar, no para que nos haga las citas, pero no sé si les ha pasado, que mientras estamos redactando, quizá no ponemos bien la cita y decimos, ay, más tarde regreso y la pongo bien, o perdemos la cita o no citamos bien directamente, y entonces aquí ya se viene un problema. ¿Qué podemos hacer? Quizá con herramientas como Google Notebook, si es cita directa, podemos revisarlo ahí y ya ponemos la página exactamente. Y entonces ahí ya hablamos de un uso de la inteligencia artificial para el mismo hecho de redactar académicamente, ya sea ético, que es peor cuando justo no brindamos esta autoría o reconocemos esta autoría a quienes redactaron originalmente, ¿no? Ahora, sobre cómo cambia en el ámbito académico, creo que sí ayuda y sí distingue que docentes sepan utilizar la inteligencia artificial para brindar principalmente un acompañamiento, no solamente al momento de estar haciendo tesis o de estar haciendo investigaciones, sino desde la formación. Desde que están en primero, segundo, tercer semestre incluso, porque como diría también la profa Itz, se meten estos mecanismos de control, de castigo al momento de utilizar la inteligencia artificial y no se permite usar la IA. Por favor, si me paso de tiempo, deténganme y pauso la participación y continuamos, ¿va? Pero bueno, ayuda a ello, ¿no? Para irles acompañando a las alumnas y a los alumnos. Y por el momento una pregunta que yo dejo y algo que me he cuestionado en la semana es y reflexionado más bien, que creo que esta ética no solamente va de parte de las y los tesistas, sino también desde los docentes, desde cómo están utilizando la inteligencia artificial para evaluar los trabajos de los alumnos, alumnas, que yo sé que es un trabajo que a veces puede llegar a rebasarlas. Sin embargo, ¿qué pasa con docentes que quizá no tienen una buena apropiación de la IA y pasan los proyectos por ChatGPT y le dicen, quiero que identifiques si esto fue hecho con IA? Entonces después quizá los docentes no leen este proyecto y le dicen al tesista o al estudiante, ¿no? Tu proyecto fue hecho con IA y no leen de fondo lo cualitativo, no le dan ese peso. Creo que ahí también hay algo que cuestionarnos en general, todos, todas, todes, respecto a este uso. Y hasta aquí lo dejo. Maestro, le doy la palabra. Sí, claro. Yo pensaba en esta pregunta sobre todo en tres pasos, ¿no? O sea, en un primer paso que es conocer la herramienta,
un segundo paso que implica apropiarse de ella y un tercer paso que conlleva reconocer los alcances y las limitaciones de nuestra agencia. O sea, me parece que en esta idea de hacer ciencia y de hacer tesis hay una idea de control, ¿no? Como que el investigador, la persona tesista, tiene que estar en control de toda su tesis, ¿no? Desde la introducción hasta el final, hasta las referencias y todo el paso de la metodología y como que todo tiene que cuadrar perfectamente y el investigador tiene que dominar todas las herramientas y conocer exactamente todo. Me parece que es una idea que viene de la ciencia positiva, pero que refuerza el uso no ético de la IA, porque cuando usas IA le estás delegando a la herramienta una función, ¿no? Y entonces el reconocer eso creo que puede tocar muchos egos en la parte académica, que es de por sí un mundo lleno de muchos. Y es en parte lo que hace que no se declare el uso ético de IA. Pero cuando declaras ese uso ético, no solo por una cuestión de responsabilidad, que obviamente hay que darle crédito a las personas que desarrollan las herramientas, sino también es una cuestión de apuesta y una propuesta para hacer nuevas formas de academia. Y creo que eso es lo que distingue a estas personas que están brillantemente preparadas, ¿no? Para hacer uso de la inteligencia artificial y aquellas que están también preparadas para hacer no solo el uso, sino uso ético de estas herramientas, ¿no? O sea, el reconocimiento de estos alcances y de estas limitaciones y la apuesta por hacer nuevas formas de hacer academia, de hacer ciencia, de hacer investigación. Entonces creo que esa es en parte mi respuesta para esta primera pregunta. Muchas gracias. Creo que de aquí vamos rescatando justamente esta parte de la necesidad de las alfabetizaciones, ¿no? También frente a las brechas, que ya antes se mencionaba, pero implica no solo una alfabetización metodológica, sino también una tecnológica. Y justamente es un diálogo que se va marcando entre asesores e instituciones, entre tesistas y todas las personas que hagan uso de esta inteligencia artificial. Por ello, me gustaría plantearles la segunda pregunta. ¿Es necesario declarar el uso de herramientas de IA en los procesos de producción científica o estudiantil? Si fuera así, ¿por qué sería necesario? Empezaríamos con usted, Enrique. Sí. ¿Ok? A mí me parece que sí es necesario declarar el uso de herramientas de IA, pero no solo de herramientas de IA, sino de cualquier herramienta. O sea, así como usamos, no sé, software estadístico, por ejemplo, o algunas páginas que de repente nos ayudan con hacer análisis de texto o nos ayudan a sacar un gráfico X, por ejemplo. O sea, creo que todas esas herramientas se tienen que declarar y se tienen que declarar por un uso ético, ¿no? O sea, una cuestión de responsabilidad, de otorgarle valor y reconocimiento a las personas que desarrollan esas herramientas y también a las personas que tienen esas ideas. Y me parece también importante que hay que declararlo por lo que ya decía en la pregunta pasada, ¿no? O sea, por reconocer nuestras limitantes y nuestros alcances. Y me parece que no tiene nada de malo hacer eso. O sea, no es una cuestión reprobable, sino es otra forma de hacer investigación. Entonces sí, o sea, yo pienso que sí, hay que reconocer ese tipo de cosas desde, les comentaba, generar un gráfico hasta todos los prompts, por ejemplo, que usamos para realizar algún trabajo, algunas ideas, ¿no? Hay veces que incluso ya no te da el cerebro, o sea, ya por más que tú estés intentando redactar algo y tengas algunas ideas y lo quieras ordenar, a veces el mundo es tan caótico y nuestras agendas son tan apretadas que llegamos como a este burnout y tenemos estos bloqueos y de repente ya no salen las ideas. O sea, creo que es una forma totalmente válida de seguir desarrollando nuestras investigaciones y en ese sentido, me parece que sí hay que declarar toda herramienta, toda, o sea, desde prompts hasta la cuestión de los desarrolladores. Muchas veces algunas de estas herramientas vienen con papers específicos, ¿no? Como muchas se desarrollan para ciencia abierta, los desarrolladores van haciendo artículos, haciendo papers y los van presentando en ponencias, de tal forma que cuando llega la herramienta ya en su versión final, incluyen dentro de las páginas este tipo de información. Y entonces cuando tú citas, es lo que tienes que citar, o sea, no tanto como entre paréntesis, no sé, por ejemplo, ChatGPT o Infranodus o no sé, R, por ejemplo, sino que tienes que citar el artículo. Y me parece muy importante y creo que denota ese hecho, ¿no? O sea, de que los desarrolladores ponen esos artículos ahí a propósito para que tú los cites. No solo para que conozcas la herramienta y cómo funciona, viene mucho de ese contenido ahí en esos papers, sino también para que reconozcas su labor y lo cites. Muchas gracias. Angie, quisieras. Sí, muchas gracias. Sí, sí es importante declarar el uso de IA.
Justo en Tesicafé nos llegan casos de tesistas ya con el cohete en la mano, de, híjole, ya pasaron mi proyecto por el antiplagio y me salió una cantidad muy alta de uso de inteligencia artificial y ahora cómo le hacemos, ¿no? Entonces, creo que algo que ahí nos deja reflexionar y lo que hemos abordado también en Tesicafé no es solo que uses la inteligencia artificial, sino cómo porque justo hay tesistas que por el temor a pasar el proyecto por el detector de similitud, prefieren no declarar el uso o prefieren no comentarlo con su asesor o asesora porque puede que él le diga, ay, no, no uses nada de inteligencia artificial porque la IA te hace todo el proyecto. Y entonces, al ya no hacer esa declaración, puede que caigamos en este evadir esos mecanismos, ¿no? Entonces, sí, sí sería importante no solo el que usamos, sino también el cómo lo usamos. Como decía el maestro Enrique, quizá con programas como Infranodus, que también lo aprendimos con él, que nos ayuda a hacer gráficos, quizá a veces no tenemos el tiempo o la creatividad o las herramientas para hacer estas representaciones gráficas que pueden aportar mucho metodológicamente a nuestra investigación, ¿no? Sin embargo, sí es hacer esa declaración. Por ahí, por parte del laboratorio de LIASI, el doctor Lugo y también el doctor Rodrigo Cardoso hicieron una propuesta de declaración de uso ético de IA. La pueden buscar así, si lo googlean. Entonces, mencionan cómo declarar mi trabajo fue sobre, bla, bla, bla. El objetivo por el cual utilicé la inteligencia artificial fue declarar cuáles prompts fueron los que se usaron, el posicionamiento crítico desde el que partimos para el uso de la IA y cuáles son esos límites que encontramos con el uso de la IA. Por ejemplo, algo que yo no sugeriría para nada es usar ChatGPT para que les ordene al final su bibliografía, porque tiene alucinaciones. Aunque el GPT esté programado y cargado y sea un asistente metodológico como el que tenemos en Tesicafé GPT, tiene alucinaciones. Entonces ahí ya sea que se vayan a un programa como Sotero, como Mendeley, o ya en últimas, yo lo que apliqué fue irme por Excel y acomodarlo ahí alfabéticamente. Entonces, todo eso sí es importante declarar. Muchas gracias. Creo que es bastante valioso justamente lo que mencionan de alguna forma esto forma parte del proceso detrás de la producción académica, no solo, incluso de un proceso creativo. Y entonces, de alguna forma, dialogarlo permite seguir fomentando o mejorando esta parte de los usos, ¿no? Y mientras que si no se declara o no se habla, entonces sigue de alguna forma estando esa parte escondida que ya mencionaban antes los anteriores ponentes siempre ha estado ahí, pero se ha tenido como de alguna forma ese rechazo a abordarlo de forma directa. Entonces, la pregunta es, 3 es, ¿de qué manera una declaración responsable puede fomentar la transparencia y la confianza en los proyectos académicos? ¿Esto se frena con el miedo al plagio? Creo que ya ahorita como que ya lo mencionaba, pero me gustaría darles las palabras. Mm, Angie, te doy la palabra a ti. Aquí. Yo no creo que frene el miedo al plagio cuando no. O sea, la gente de todas formas, si no sabe citar, hay veces que hay plagio no intencionado y hay veces en que las personas plagian, ¿no? Sin importarles nada. Creo que el miedo que yo tendría y el cuestionamiento lo dejo sobre la mesa son proyectos que sean revisados automatizadamente y que no se vea el fondo, sino solo la forma. Y en este sentido, algo que también me cuestionaba y regresando como a docentes o quizá algunas, o que las instituciones que yo espero que no pase, este, que confíen 100% en el antiplagio, ¿no? O en el detector de similitud, que también ahí depende de los filtros que pongan, etcétera. Pero, bueno, en resumen, mm, creo que sí, la declaración del uso de ella sí puede fomentar la confianza en los proyectos académicos, no acabaría con el plagio ni acabaría con el miedo al plagio. Creo que ahí hay mucho todavía que trabajar. Sí, sí, sí. Muchas gracias. ¿Y maestro Enrique?
Yo pienso que es al revés, ¿no? O sea, en vez de que la declaración responsable frene el miedo al plagio, más bien el miedo al plagio frena la declaración responsable. Porque, a ver, partimos de que no estamos preparados. O sea, como bien decía el profe Luego en su intervención hace unos momentos, las universidades, las instituciones académicas, el mismo gobierno, políticas públicas, o sea, no hay una preparación necesaria para afrontar esta nueva ola de antiplagios y de protocolos, ¿no? En torno a cómo cuidar la cuestión del plagio y de citar, etcétera. Entonces no estamos preparados. Luego entonces, me parece que una declaración responsable puede sentar un precedente, ¿no? Y que me parece que esa es la gran apuesta la que tenemos que hacer ahorita, el empezar a sentar precedentes, el empezar a cambiar ese tipo de cosas y a generar protocolos, a generar guías de uso ético, porque la gente no está lista y no sabe tampoco, o sea, ni de la parte de profesores ni de la parte de estudiantes, o sea, hay un caos enorme en torno a eso y la verdad es que tenemos que empezar a generar este tipo de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en la UNAM tuvimos más bien un paso acelerado hacia esta cuestión por la polémica, ¿no? De la ministra Esquivel, que nos hizo acelerar y, o sea, poner acelerador a este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, ¿no? O sea, cito un caso muy personal. Yo que acudí a una cita para la cuestión del antiplagio porque terminé mi tesis de maestría. En el software, la chica que atendía me pidió quitar las citas textuales, es decir, quitar de la parte del análisis todos los párrafos que venían entre comillas, ¿no? O sea, dando por sentado que esos párrafos estaban bien citados y entonces lo que se tenía que revisar era el resto de la tesis. No se me hace un uso, digo, responsable de la herramienta, me parece que es más bien como para que los alumnos tengan más posibilidades de pasar el test, pero ese tipo de cosas son los que se tienen que empezar a cuestionar, ¿no? Y a replantear. Em, y si no empezamos por empezar a declarar, por fomentar la transparencia y la confianza, porque no solo basta con que llegues y ya tengo el resultado de mi test y ahí se acabó el proceso, ¿no? Sino que, como bien mencionaba Angie, y bajo la propuesta del profe Lugo, pues declarar qué pruebas usamos, cómo los usamos, que haya una carta que respalde eso, que la carta esté firmada por el tutor, que haya un comité de ética responsable, que el comité de ética genere protocolos y guías. Y es eso, empezar a generar ese tipo de iniciativas, porque si no las generamos, entramos en ese pánico de no saber qué hacer y por supuesto entramos en la dinámica de dejarle al antiplagio absolutamente toda la carga y la chamba. En ese sentido, me parece que es eso, o sea, hay que empezar a sentar precedentes. Muchas gracias. Esta fue justamente la última pregunta. Con ello me gustaría rescatar que ya entre todos los bloques, justamente ya nos venían mencionando que el tema del plagio y la IA pues marca precedentes que están enmarcados de alguna forma de varios marcos estructurales y que en ello hay ciertas mediaciones tecnológicas e institucionales de poder, pero al mismo tiempo hay oportunidades de tomar decisiones, ¿no? Y con ello me gustaría darle la palabra a todos para hacer como unas reflexiones finales sobre este conversatorio y justamente qué es lo que se lleva, no solo de la parte en donde participaran, sino de toda la conversación en sí. Me gustaría empezar, no sé, con la maestra Itzel. ¿Le gustaría? Sí, pues agradecida, me quedo con reflexiones, con más preguntas, lo cual creo que también es bastante estimulador y también es parte de los tiempos que nos están tocando vivir, ¿no? O sea, de pronto queremos respuestas, pero pues hay más preguntas, ¿no? Y para dejarlas sobre la mesa, buscar estos espacios, construir estos espacios. Y entre estas preguntas pienso en cómo trascender una mirada centrada en lo punitivo y también en el control, ¿no? En el justo muy, ya lo citaba profe Lugo, muy Foucaultiano esto, vigilar y controlar. Y en ese sentido, también pensaría entonces cómo se puede o qué se puede hacer desde la prevención, ¿no? Para que las chicas, los chicos, los estudiantes no lleguen sudando, ¿no? No lleguen sudando en el momento del examen o la evaluación, bajo un programa de similitud. Y en ese sentido, la importancia también del diálogo
del conocer cómo se están utilizando esas IAs generativas, o sea, porque también como personas adultas que ocupamos estos espacios de autoridad, de pronto damos por hecho y damos por hecho además, ya como con el dedito, ¿no? Señalando, enjuiciando, etc. Entonces yo creo que hace falta mucho este diálogo, cosa que no es nueva, o sea, este diálogo intergeneracional, atravesado también por otras cuestiones, otras dimensiones de la desigualdad. Em, con esto cerraría, o sea, a mí me ha parecido muy interesante el uso que le dan madres que retoman su tesis después de muchos años, madres que le dan, o sea, el uso que le dan a las IAs generativas madres en la redacción académica, en la redacción tesística de su tesis, ¿no? Y ahí uno a uno desde qué lugar le va a decir, no, no utilices la IA, no, más bien es cómo le estás utilizando. Y también, o sea, creo que también está esta apuesta por estamos de acuerdo, alfabetización digital, alfabetización en términos de la IA generativa, etc., pero también bajo qué lugar llegamos y queremos alfabetizar, ¿no? Pensaría también esta cuestión y muchas gracias de nuevo y también gracias por la moderación. Muchas gracias. ¿Alguno de nuestros demás ponentes quisiera tomar la palabra? O bueno, maestro Enrique, ¿le gustaría decir cómo su... Pues yo me voy muy contento y también con muchas reflexiones. Mi comentario para cerrar estaría en torno a al relevo generacional que estamos viviendo en este momento, porque también me parece una cuestión generacional, ¿no? Sobre todo en el hecho de que vienen muchos estudiantes que ya se han apropiado mucho de la inteligencia artificial y saben cómo dominar las herramientas, saben cómo utilizarlas, los emplean en su vida diaria y por el otro lado tenemos una base de académicos que no solo es que estén desfasados con respecto a la inteligencia artificial, sino que están desfasados incluso con las herramientas tecnológicas, ¿no? O sea, digitales en general. Y entonces tenemos este choque de perspectivas en donde esta base de académicos no alcanza a entender el cambio que estamos viviendo, ¿no? Y entonces surge este miedo tal vez infundado, ¿no? A las inteligencias artificiales, al uso de estas herramientas, y de repente tenemos choques, ¿no? O sea, entre estudiantes, entre tesistas y sus tutores de tesis que verdaderamente solo generan frustraciones, ¿no? O sea, entonces llega el tesista como muy enojado, no sabiendo qué hacer, teniendo que cambiar toda la tesis por darle como gusto al asesor y me parece que ese tampoco es el punto, ¿no? O sea, creo que vivimos en un momento muy importante como para hacer ese cambio, ¿no? O sea, no, pero tampoco de una posición moralmente superior, ¿no? No es que yo dominando la herramienta sea mejor que tú, el SNI 3000, que ha publicado un buen de artículos, sino que, como decía la profesora Itzel, es el momento de tener un diálogo, o sea, un verdadero diálogo entre diversas posiciones para llegar a mejores acuerdos, ¿no? Y que esos acuerdos se traduzcan en protocolos y guías de uso ético. Gracias. Licenciada Angie, te doy la palabra. Sí, muchas gracias. También me voy contenta y reflexiva y agradecida. Y también creo que sí sería importante estar todos, todas, todes abiertos, abiertas a la escucha, justo no solamente por cómo estamos utilizando la IA, quiénes están usando la IA, sino también justo de estos investigadores, investigadoras que ya tienen una gran expertise en su tema de investigación y que nos pueden orientar y acompañar cuando estamos empezando con la investigación. Em, y dialogar con ellos, ellas, sobre cómo la IA puede coadyuvar como un artefacto más, ¿no? No que nos haga la tesis o que nos haga la investigación, porque en investigaciones eh, cualitativas, por ejemplo, y diría el profe Lugo, lo que no te hace la IA es el trabajo de campo, ¿no? Irte a las marchas, irte a hacer una etnografía, ir a hacer las entrevistas o al momento de hacer las transcripciones, cuando tú te acuerdas de aquellos momentos clave, las expresiones de tus entrevistadas, de tus entrevistados, los ademanes, que eso también al final es carnita para tu proyecto de investigación. Entonces, creo que
eso, me voy con que estemos abiertos, abiertas a la escucha de las distintas posiciones respecto a este uso. Muchas gracias. Y ya por último le doy la palabra al doctor Lu. Sí, creo que, bueno, también agradecer a Viri, que ha sido nuestro enlace desde hace tiempo con este congreso, a todo el equipo de Tesicafé, a ti, Arlet, a la UNAM, que siempre hace posible estos espacios y por esto es la UNAM. Eh, Uno, diagnósticos. Nos hacen falta muchos diagnósticos. Los diagnósticos han estado vistos como despectivos, muchas veces como los talleres en la academia y hoy están regresando con fuerza y diciendo, a ver, me decía un alumno, oye, cuando mi profesor que sigue recitando sus propias teorías se dé cuenta que la inteligencia artificial tiene más teorías, se va a molestar mucho, profe. Y eso a lo mejor nunca se da cuenta, ¿no? Y bueno, pues recitar, ahí recitamos todos, pero diagnósticos, ¿a quién le hablamos? ¿Cómo le hablamos? Como dice Itzel, ¿qué están haciendo a quienes les hablamos? También citando a otra colega del taller que dirigimos cuando nos dijo, tú recordarás, Arlet, saber es que ustedes adultos se la pasan diciéndonos que pensamiento crítico, pero ¿qué es el pensamiento crítico? Y segundo, ¿por qué asumen que nosotros no tenemos pensamiento crítico, los marcos jóvenes? Entonces nos falta escucharnos y nos falta generar diagnósticos, porque en los diagnósticos podemos hacer protocolizaciones éticas. Entonces los marcos éticos tienen que ser situacionales, me parece que es un punto fundamental. De ahí vendrían las alfabetizaciones críticas, alfabetizaciones semilla, alfabetizaciones disruptivas o las deserciones, porque yo no estoy en contra de quien deserta de la IA como Bifo Berardi, pero hay que entender qué sucede con el otro, porque ese otro en la UNAM por lo menos 8.5 de cada 10 estudiantes ya lo está usando. Si tú desertas, vas a desertar de ese escenario, pero a lo mejor les das extraordinarias alternativas como lo hace el profe Fernando López, que se los lleva al cerro en su escuela comunitaria, y entonces esa deserción me parece una deserción activa, pero si solo desertas, inserto una grosería a la IA y además llegas con esa superioridad moral que dice Enrique, además a qué tipo de profesionistas estamos formando, porque nos guste o no, hoy es parte de las agendas. Hoy tú vas a salir y vas a decir, ah, sí, yo deserté como Bifo Berardi, y mi profesor, claro, desempleo, y del desempleo no se paga la renta. Que sí, pensamiento crítico, pensamiento analítico, reflexivo, curar, saber en qué momento desertar. A mí me gusta mucho Bifo Berardi, pero lo que yo diría es en qué momento sí se puede, en qué momento no, bajo qué condiciones, bajo qué contextos. Creo que eso es el pensamiento crítico. Y finalmente saber qué pasa con nuestras comunidades, porque otra cosa que sucede mucho en Tesicafé es que nos mandan a dar talleres, cursos, y luego ya como que en automático se asume que es una pócima mágica que va a hacer algo. Luego ni siquiera se sabe qué va a hacer esa pócima mágica. Seguimiento, resultados y finalmente invitarles a espacios como Tesicafé, como el laboratorio que tenemos en la UNAM, en donde no es nada más choro. Me parece que también se acabó el tiempo del choro, porque el choro te lo avienta la IA de una manera logocéntrica extraordinaria. Digo extraordinaria, ¿no? Por eso está generando tanto diálogo. Pero hay otras cosas, como bien dice Angelina, mucho más humanas, epistémicas, ontológicas, subjetivas. Todas las palabritas raras hoy cobran sentido y tendrían que tomarlo, y ahí es donde tenemos nuestra labor, diría también Itzel, de agencia ante esta estructura, y también comprender la estructura y no menospreciarla. No es cualquier cosa la IA, porque también es otra cosa que luego veo, sí, sí, usan ChatGPT. ¿Tú sabes cómo funciona ChatGPT? ¿Sabes cómo es de recursivo? Entonces ahí tenemos muchos retos, muchísimos retos, por lo cual bajar la angustia también. Hay mucha angustia, hay que bajar la angustia y se baja performando y sublimando. Muchas gracias, Arlet. Muchas gracias con sus reflexiones. Creo que nos dan bastante para seguir pensando y seguir proponiendo. Ya por último, esta es la bibliografía y también les presentamos aquí los correos de nuestros queridos ponentes de alguna forma y seguir dialogando con lo que ya nos han presentado. Y con ello doy cierre a justamente este conversatorio y darles las gracias a todos los que han hecho posible esto, del equipo de CODEP, nuestros ponentes y a todas las personas que van a estar siguiéndonos y acompañándonos después. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos nuestros ponentes por su valiosa participación y por una vez más compartir sus aportes en este espacio de reflexión académica. A continuación voy a hacer lectura de algunas preguntas que dejaron nuestros asistentes el día de hoy. Espero me puedan apoyar y bueno, les voy a dar la primera pregunta.
¿De qué manera la inteligencia artificial puede influir en la formación ética y crítica de las juventudes dentro de los espacios educativos? El que gusta tomar la pregunta es abierta. ¿La Vas. puedes repetir una vez más, por favor? Sí, claro. ¿De qué manera la inteligencia artificial puede influir en la formación ética y crítica de las juventudes dentro de los espacios educativos? Si quieren, yo empiezo con ejercicios que he venido haciendo. Hace rato eh, el profe Enrique citaba un trabajo del profe Lugo y también del profesor Cardoso. Ellos propusieron una declaración ética de IA, entonces, partiendo de esa base, me parece que se puede situar, se puede reajustar a diferentes contextos, espacios educativos, por ejemplo, un salón de clase para determinada materia. Y es bien interesante cuando a las chicas y a los chicos se les pide que hagan que realicen estas declaraciones, porque ¿qué es el pensamiento crítico? De pronto, más que teorizarlo, y digo, sí hay que teorizarlo, no siempre se puede en todo tipo de licenciaturas, asignaturas de la misma forma, porque no todas y todos tienen el mismo interés, pero hacer ese ejercicio implica hacer pensamiento crítico, ser a través del pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque tiene una serie de, digamos, de preguntas en donde desde declarar del prompt hasta el tipo de IA generativa, cuáles fueron las limitaciones identificadas, me parece que es un ejercicio muy enriquecedor que también como profesoras y profesores nos sirve mucho. Entonces, generas un uso ético y también de forma crítica. En ocasiones hay hasta momentos en que las y los estudiantes dicen, ah, no, no me sirve como lo pensaba. O, ay, no, mejor, y optan hasta por, digamos, por estrategias, ya, digamos, del pasado, que nos tocaron a nosotras y a nosotros, pero que para ellos son como más, de, ay, bueno, no voy a recurrir a esto, que al final, o sea, su misma práctica les hace identificar que entonces sí funcionan. Y entonces ahí también practican citar en alguna escuela de citación, valga la expresión, entre otros aspectos. Muchas gracias, maestra. Voy a pasar a la segunda pregunta y dice, ¿qué estrategias educativas podrían integrarse para promover una ética en el uso de tecnologías de inteligencia artificial? Herramientas para una ética, ¿verdad? No, estrategias educativas podrían integrarse para promover una ética en el uso de tecnologías de la inteligencia artificial. Ahí creo que en ese punto he estudiado mucho la UNAM y las colegas de pedagogía y los colegas de pedagogía, muchas estrategias. Está el aula invertida, hacerle entrevistas a la inteligencia artificial. O sea, creo que hay a quien le interese. Justo por usar SciSpace o Undermind para que yo recuerdo a Díaz, a ver si ahorita Arlet me recuerda el nombre de Díaz. Díaz trabaja mucho este tema, es un colega nacional. Digamos, como diría Itzel, desde la experiencia, las declaraciones de uso ético son importantes. Desde la experiencia, como bien dice el doctor Diego Cardoso, lo que nos arroja mucho la IA son los resultados y lo que estamos trabajando mucho acá, pero no nada más en lo teórico, son los procesos. Cómo reenamorar y cómo resemantizar afectivamente a los procesos. Cómo mostrar que la lectura es un acto rico, pero también escuchar a los jóvenes y jóvenes que ven TikToks. Ahora, ¿cómo resemantizar ese TikTok? ¿No? Porque no es lo mismo ver TikTok y entonces que sea el puro chismecito y el chismecito te haga daño porque luego te manda a la depresión, nos diría Bifo Berardi, porque te estás comparando con todos y todas. Pero hay otros tipos de TikToks, hay otro tipo de creadores. ¿Qué fuentes tienen los creadores? Vas a hacer TikTok, métele una fuente y esa fuente puede venir de un carácter científico y nos reta como profesores y profesoras, ¿eh? A mí me han invitado a dar más talleres por los TikToks que hago que por los libros que publico. Entonces, es otra forma de llegar al conocimiento. Y esas formas también se tienen que ir interrelacionando, intermezclando. TikTok tiene IA y al mismo tiempo Google Notebook te permite hacer un podcast y allí muchos cacamicos dicen, ay, pero está bien fue el podcast, qué chiste. Espérate, lo importante es el guión del podcast, la experiencia que vas a transmitir, qué es lo que hay detrás. Hoy la técnica está
para muchas personas y están en servicios premium, que sí pagamos con los datos, pero la creatividad epistémica, esa no viene incluida en la técnica. Tampoco es sencillo hablarle a personas, hay que saber enganchar. Y al fin y al cabo, las ciencias están para la difusión de algo. Y eso me parece que es una de las posibilidades, que estas estrategias estén abocadas a un aprendizaje activo que permita que creemos en un contexto en el cual además hay tanta creación que hace falta hacer cuestiones mucho más críticas, experienciales y sustentadas. Trabajar mucho en los sustentos, de dónde viene lo que me gusta y lo que consumo, de dónde viene lo que como, de dónde viene lo que escucho. No es solo un tema de ella, escuchen una canción, pero distingan qué está componiendo, distingan el bajo, distingan la guitarra, la batería. Luego ni son los cantantes lo que componen, dar el crédito a quien sí compuso. ¿Sí? Ve una película, ve quién lo... El pensamiento crítico tiene que estar en todo, como dijo Itzel. No solo nos preocupamos por ChatGPT y el medio ambiente, también por muchas cosas que consumimos habitualmente que tienen un impacto medioambiental. Es un gran pretexto la IA para cuestionarnos y reformular muchas de nuestras prácticas sin estarnos pegando y porque vuelve la angustia. Hay que también retomar la salud emocional como un eje, que no sea ChatGPT el psicólogo. Y para eso hay que formar psicólogos y psicólogas que escuchen. Adelante, Angelina, creo que quieres participar. Sí, muchas gracias. De este lado, bueno, también justo doy clases de inglés y, por ejemplo, como hemos aplicado la inteligencia artificial en las sesiones, es, por ejemplo, algo que falla mucho o que es incluso para requerimiento para titulación, es que practiquemos nuestra comprensión lectora. Entonces, quizá a veces cuesta trabajo encontrar textos que nos enganchen al idioma o que nos gusten o que estudiemos un idioma por gusto más que por obligación. En este sentido, quizá como estrategia, como profesores, profesoras, yo trabajo prompts para que los alumnos, alumnas personalicen esa lectura de comprensión, acorde a un tema que estén estudiando, que les interese o diversificar para que vayan también ahí practicando. También herramientas como Google Notebook que ya te permiten hacer videos sobre alguna lectura de comprensión en específico para el área de investigación que quizá estén trabajando los alumnos, en este caso en inglés, o el área profesionalizante, e incrementa ahí también el vocabulario y al verlo relacionado con lo que ellos, ellas viven en su vida cotidiana, dicen, ah, sí, esto sí lo he trabajado, ¿no? O es más fácil relacionar el idioma con lo que van trabajando, se vuelve un aprendizaje significativo y también ahí entra este uso y fomento ético de la IA. Gracias, gracias, Angelina. Adelante, Enrique. Sí, gracias. Pienso que también un aspecto muy fuerte de la IA en la formación de juventudes en ambientes educativos tiene que ver con la verificación y con el aprendizaje de plataformas y con softwares. Porque de repente, por ejemplo, yo he usado la inteligencia artificial para aprender a programar y hay veces en las que no llego a entender del todo el código, por ejemplo, se me dificulta, pues tengo una formación en ciencias sociales, entonces de repente es un poco más complicado, pero empleo eso para verificar, ¿no? O sea, para saber si mi código está bien o por qué mi código está mal, por ejemplo, ¿no? O sea, que tienes que escribir cierta instrucción y de repente el programa te da error. Entonces, como para ir definiendo ese tipo de cosas y para ir trabajando en eso, me parece que la inteligencia artificial es muy, muy, muy poderosa, ¿no? O sea, utilizar ChatGPT o Gemini o Claude o Copilot, etcétera, como esta herramienta para seguir aprendiendo y aparte es una herramienta que te permite generar ejercicios. Es decir, sí está bien, digamos, la guía que estés usando o el video de YouTube que estés siguiendo y todo eso, pero si quieres generar otros ejemplos en otros ambientes específicos, puedes programar un prompt. No decirle como, oye, tengo esta tarea en específico, quisiera que me dieras algunos ejercicios para practicar, y entonces la misma herramienta te los da, tú vas practicando y vas aprendiendo. Y ya no es solamente estar como buscando específicamente el video de YouTube que te pueda resolver eso, sino utilizar esas herramientas de inteligencia artificial. Que de hecho, una cosa muy, ya para terminar mi participación, una cosa que me ha pasado con Gemini es que Gemini sí te da los videos. Es decir, te da la solución, pero aparte te busca un video de YouTube para ejemplificarlo. Y me parece muy poderoso eso como complemento, ¿no? Es decir, tener
la base de que estás leyendo la corrección del código, pero aparte tener también el recurso visual, ¿no? De cómo se tiene que ver. Entonces me parece muy interesante eso. Gracias, Enrique. Gracias a todos por sus respuestas. Voy a pasar con la tercera pregunta, que dice, ¿qué significa usar la inteligencia artificial de manera ética cuando su impacto se extiende más allá del aula, afectando también a la sociedad y al medio ambiente? Sí, a mí lo que me gusta de la inteligencia artificial es que también vuelve a poner en el centro del debate a la universidad. Y tenemos que ser muy humildes y reconocer que hemos perdido muchas batallas ante el plano empresarial y ante el plano político que tiene que ver con el empresarial por el neoliberalismo que de los 80 se junta con el consenso de Washington que facultó una sociedad de la información. Tema histórico. ¿Qué tiene que ver esto con la actualidad? ¿A qué y quiénes son a quienes formamos en la universidad, sobre todo en su carácter público? Entonces, mucho tiempo era complicado conectar con generaciones al explicarles para qué la universidad. Ustedes recordarán los memes, ¿no? De mejor pongo mi puesto de barbacoa y gano más que en una universidad. Y es cierto, pero para poner un puesto de barbacoa tienes que levantar 4 de la mañana, tienes que partir el cilantro, es una friega, como lo es, o sea, no hay que demeritar eso porque pronto la universidad estábamos subidos en una nube de, sí, la universidad. ¿Qué estamos haciendo en la universidad? ¿Qué facultades críticas, qué alfabetizaciones nos hacen falta? Y en función de ello, ¿qué tipo de egresado es el que deseamos en un contexto hiperacelerado? Es decir, la universidad vuelve a ser un punto fundamental, lo dice la doctora Marilu Garay, en donde las y los colegas aprenden por fuera, que entre ellos platican de cómo usar ChatGPT, sextean muchos jóvenes, regresan, que jijiji, jajaja, ya la regaron, y la universidad es un espacio para platicar, para dialogar y para fomentar pensamiento crítico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como dice Itzel, si llegamos a regañarles, seguro que no lo vamos a poder lograr. Si llegamos a mostrar lecturas, yo creo que es importante leer, pero ¿cómo vamos a mostrarlo? Porque si llegamos, como a mí me formaron en la facultad de, y a ver, muchachos, no han leído a Aristóteles, a Nietzsche, ni tampoco a Sócrates. Hoy los jóvenes son más resistentes a esos discursos, y qué bueno, porque han cambiado los marcos. Y tampoco podemos ver puros TikToks de influencers, porque no va por allá tampoco. ¿Cómo dialogar esos marcos? Y ahí está la función de la universidad pública. En un término muy concreto, yo lo que propondría sería, tenemos que aprender a promptear críticamente. Y aprender a promptear críticamente no es nada sencillo. Se necesita algo acá y acá, corazón y mente. Y en esos artefactos orgánicos se juega una cosa que tenemos una gran deuda con jóvenes y jóvenes, subjetividad. Se perdieron muchos años en una pandemia. ¿Cómo se construía subjetividad ahí? ¿Qué alternativas estamos dando? ¿Cómo resemantizar y reafectivizar, insisto, estos espacios? Y más allá de palabras que nos encantan en la academia, cómo bajarlo a planos de experiencia concreta. Ahí está, ahí está, ahí está, porque estoy segurísimo que si sabemos promptear críticamente, tanto como seres humanos, tanto como académicos, investigadores, investigadoras y con nuestros y nuestras colegas, viene hacia allá parte de cómo se dirige este punto. Y con ello, por ejemplo, hago un solo prom, no hago 20, y eso reduce el impacto ambiental. Y con ello no voy a escoger ChatGPT, escojo Hugging Chat o escojo la TAM GPT. Y con ello voy a saber que no es necesario usar SciSpace, Undermine y Leapmaps al mismo tiempo, solo una búsqueda de Undermine. Va ligado. Pero claro, insisto, parece que estoy hablando en un idioma marciano para quien nunca ha utilizado IA. Y hay que entrarle también desde niveles básicos. Hay Arleta alfabetiza en niveles básicos, por ejemplo. Hay que formar alfabetizadores y alfabetizadoras que alfabeticen en una cosa que es distinta al libro también. Muchas gracias. Gracias a ti por tu respuesta, doctor. Voy a pasar con la última pregunta, ¿vale? Creo que la Es, maestra Itzel tenía ahí algo que aportar, Jesús. Rapidísimo. Pensaría que, bien, hace rato también ya lo compartía, también lo dijo profe Lugo, que por ahí creo que también el profe Enrique está de acuerdo. También el revisar otras prácticas que tenemos que afectan el medio ambiente. O sea, justo lo decía el profe Lugo, la inteligencia o las inteligencias nos están ayudando a volver a esos temas que ya estaban y que hay gente que ha estado ahí diciéndonos desde hace años las afectaciones que hay
hacia el medio ambiente y también que las tecnologías pues no son tan neutrales o más bien no son nada neutrales, ¿no? Sino que provienen justamente de centros de poder que implican y que replican, reproducen ciertas estructuras. Entonces ahí pensaría que es volver a, de alguna forma, a situar, entender estas tensiones entre lo micro y lo macro, que al respecto no es tan totalitario. Y también, por ejemplo, entender incluso eso entre paradojas. O sea, a mí algo que me llama la atención y cerraría también con esto es como si bien sí chicas y chicos ahora, por ejemplo, que están en la universidad estudiando, si bien usan mucho la IA o ciertas IAs, también a la par de eso, por ejemplo, han retomado estas prácticas del troquear y del vender ropa de segunda mano. O sea, cuestión que en generaciones pasadas estaba hasta estigmatizado. Entonces, de alguna forma, si bien no hay de pronto en muchos casos este ejercicio consciente de decir, bueno, yo contamino, contamino más utilizando determinada IA y frente a ello voy a contaminar menos a través, por ejemplo, de la ropa que consumo, sí es importante analizar ello. Y pensaría también en ese sentido no individualizar, evitar individualizar el problema, considerando que es estructural también. Gracias, maestra. Gracias por su participación. Ahora sí voy a pasar con la cuarta pregunta, y es ¿cómo puede la juventud y los educadores transformar la relación con la inteligencia artificial para que no sea solo una herramienta de control, sino de aprendizaje crítico? Adelante, Enrique. Creo que tiene que ver con reconocer los alcances y las limitaciones de la herramienta, ¿no? El hecho de decir que sí, ChatGPT no me va a resolver todo, a pesar de que tiene de que se caracteriza por ser un modelo, digamos, multiusos, ¿no? O sea, que sirve para muchas tareas. Em, Aún con eso, hay que estar conscientes que chat no nos va a resolver todo, ¿no? O sea, no podemos poner un prompt y decir, oye, escribe una tesis, o oye, hazme esta tarea, ¿no? Porque como mencionaba ya Angie en sus anteriores participaciones, pues genera alucinación en la herramienta. O sea, no estamos en un momento todavía en el que podamos fiarnos 100% de la inteligencia artificial, sino que seguimos teniendo, eh, seguimos necesitando de supervisar y usar críticamente la herramienta. Es decir, revisar los resultados, revisar los inputs, los outputs y todo ese tipo de cuestiones para que los resultados sean beneficiosos y de verdad sirvan. Entonces, no estamos todavía en ese momento de perfección de la inteligencia artificial y me parecería también, bueno, digo, en mi opinión, no vamos a llegar a ese momento pronto, si no es que nunca. Así que hace falta mucho eso, ¿no? Supervisar la herramienta para, para poder hacer ese uso crítico. Gracias, Enrique. Gracias por tu aportación. Bueno, pues son todas las preguntas. Voy a dar el cierre y pues con esto damos concluida la sesión. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el Centro de Actualización y Capacitación Profesional Los Galeana, el comité organizador y nuestros patrocinadores, le damos las gracias al doctor Luis Josué Lugo Sánchez, a la maestra Itzel Lugo Sánchez, al licenciado Enrique Martínez, a la licenciada Angelina Mijares y hasta nuestra moderadora el día de hoy, Arlet Morales Diego, por su valiosa participación, a ustedes por su asistencia y les invitamos a que sigan el Congreso en nuestras diferentes redes sociales. Los esperamos en las siguientes actividades. Buen día a todos.